los Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, donde el Señor nos va a hablar con respecto a la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amén. Dice así la Escritura: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. La voluntad de Dios, el parecer de Dios, la determinación de Dios para nosotros que constituimos el cuerpo del Señor, que nos hemos sumado a este bendito Señor, es agradable y perfecta. Y aquí está el apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos en Roma, y lo habla con determinación. En los primeros 11 capítulos, él ya ha hablado con respecto a la misericordia que hemos alcanzado, el favor de Dios, la bendición de haber sido añadidos a este reino santo. ¿De qué nosotros podemos decir que Dios ha tenido misericordia? Por ejemplo, el que nos ha justificado. Ya no hay culpa ni peso de pecado. Antes éramos culpables, antes estábamos reos espiritualmente hablando, pero gracias a Cristo y a la misericordia que hemos alcanzado, ya no está esa culpa y ya no está ese peso del pecado. Hemos sido adoptados e identificados con Cristo a través de Cristo. También estamos hoy bajo la gracia, no bajo la ley. Y por gracia somos salvos por medio de la fe en el Señor. También la misericordia que hemos alcanzado nos hace ser portadores del Espíritu Santo de Dios. Es una tremenda bendición. Dios constantemente nos ayuda. Clamamos y su favor está presente en nuestra vida. También dentro de las misericordias podemos manifestar que hemos alcanzado la esperanza eterna. Lo que cantábamos recién, las nuevas alegres nos han alcanzado. Si partimos de este mundo transitorio, tenemos una morada eterna. Los que han partido en Cristo, los que lo harán hoy y los que lo haremos mañana, tenemos esa esperanza viva. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? No es esperar cualquier cosa, sino que es tener paciencia y tener fe en la venida de nuestro Señor por nuestra vida. Y eso es hermoso, porque todos los que han partido y los que partiremos nos reencontraremos. Por eso no lloramos como aquellos que no tienen esperanza, porque nosotros sí tenemos esperanza. ¿De qué? De que nos vamos a reencontrar primero con nuestro amado, pero también con los que han partido en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por esto, considerando estas misericordias que hemos alcanzado, Pablo dice, así que, está hablando con determinación, puesto todo lo que ya han sabido de la misericordia de Dios, así que, está hablando con seriedad y con determinación para que nosotros cumplamos estos deberes cristianos y vivamos en la voluntad del Señor. Así que, hermanos, está hablándole a gente cristiana conocedora de estas nuevas alegres que nos han alcanzado. Os ruego por las misericordias de Dios. Él nos está hablando a nuestra voluntad. Servir a Cristo y aceptar la voluntad del Señor no es algo impositivo. Él no irrumpe en nuestra vida porque Dios es un caballero. Él nos ha dado la facultad de la elección. ¿Queremos servir a Cristo? Sirvámosle y accederemos a todas estas misericordias que ya hemos detallado. Pero si le rechazamos, nos abstenemos de estas misericordias acá en la tierra y eternamente también. Por eso, ante toda esta obra de gracia y de misericordia, Pablo dice, así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Y las misericordias de Dios ya están. Dice el libro a las Lamentaciones que se renuevan cada día, cada mañana sus misericordias se renuevan, están. Dios
no es como los dioses creados de este mundo, donde las personas hacen rituales para alcanzar la misericordia de Dios. La misericordia de Dios ya está y se manifestó en la cruz. El amor de Dios ya lo tenemos. Y esa misericordia la tenemos que vivir. Están para su iglesia. Pero aquellos que se acercan y viven en su voluntad. Gloria a Dios. Él tuvo misericordia aunque no le conocíamos. Él tuvo misericordia cuando todavía rechazábamos esta nueva vida. Dios tuvo misericordia en mi rebeldía, en mi pecado. Porque Dios me amó y me escogió desde el vientre de mi madre. Cuando se entretejía en lo oculto mi vida, en esa pancita de mamá, ahí Dios ya me había escogido. Y a usted y a mí el Señor nos escogió. Amén. Por eso, por estas misericordias que hemos recibido de parte de Dios, dice Pablo, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Siempre para expiarnos ha tenido que presentarse sacrificio. Hoy día ya el sacrificio se presentó, que es la ofrenda perfecta. Cristo nuestro Redentor y Salvador. Pero nosotros como iglesia tenemos que presentarnos ante el Señor como sacrificio vivo. Eso quiere decir que de manera consciente yo me presento ante el altar del Señor para que Él tome mi vida y podamos ser nosotros morada de su Espíritu y hacer su voluntad. Amén. Sacrificio vivo. Está hablando, espiritualmente hablando, de que presentemos nuestro cuerpo, todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Amén. Presentar todo nuestro ser. No es que nos llenemos de trabajos para nosotros presentarnos como sacrificio vivo, porque los trabajos abundan en muchos lugares, pero su corazón, su alma está lejos de ser un sacrificio vivo para el Señor. Yo estando en el trabajo, en mi hogar, mi vida le pertenece al Señor. Conscientemente yo me rindo ante el Señor. Y este sacrificio, dice la palabra del Señor, que es santo. ¿Cómo yo podré presentar mi vida como sacrificio vivo ante el Señor de manera santa si yo me doy cuenta que fallo? Dice la palabra del Señor que santo es porque yo determinadamente, yo decido presentar mi vida ante el Señor. Nunca, nunca, nunca podremos estar libres de fallas. De hecho, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de pecado? Pero si yo con mi voluntad decido presentarme ante el Señor y rendirle mi vida a Él. Eso es un sacrificio santo. Es un sacrificio vivo con determinación, donde siempre estoy consciente de todo lo que le entrego al Señor, que es mi vida. Dice que es santo y que también es agradable a Dios. ¿Cuándo le agrada a Dios mi sacrificio? Cuando yo cedo mi voluntad y digo, Señor, que sea tu voluntad, como lo hizo Jesús antes de ser entregado. Padre, si fuese posible pasar por alto este sacrificio, esta copa amarga, lo tortuoso de la cruz, por favor, líbrame de esto. Más, digo, que sea tu voluntad. Es un sacrificio santo y agradable, donde yo decido poner mi vida ante el Señor y cedo mi voluntad. No la mía, Señor, sino que la tuya. Amén. ¿Qué es vuestro culto racional? ¿Cómo es un culto racional? Yo sé lo que estoy haciendo frente a Dios. Y no solo aquí, sino que en mi vida cotidiana. Yo presento mi vida conforme a lo que Él me dice. Lo racional no tiene que ver con la sabiduría de este mundo, sino que tiene que ver con lo que Dios me pide. En conciencia de todas estas misericordias que he alcanzado, yo cómo no voy a presentar mi vida ante el Señor como un sacrificio vivo, sabiendo de que si Él toma mi vida, hará lo mejor para mí. Como concluye lo que hoy día leíamos, se hará la voluntad del Señor cuando yo presente mi vida como sacrificio vivo. Y la voluntad del Señor dice que es agradable y perfecta. Amén. Luego dice, no os conforméis a este siglo. Nosotros no nos podemos adecuar a los parámetros de este mundo, a las ideologías de este mundo. Nosotros cada día, dice la Escritura, que tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento.
Nuestra alma, ajena a Dios desde que nacimos, tiene que educarse, tiene que transformarse a la luz de la palabra. Y esto es una metamorfosis que nosotros sufrimos en el buen sentido de la palabra. Llegamos como una oruga fea, donde desconocíamos la gracia, la misericordia, el favor, la esperanza, la salvación, la redención, la justificación. Pero en la medida de que nosotros nos vamos renovando en nuestro entendimiento a la luz de la palabra del Señor y por la iluminación del Espíritu Santo, nuestra vida caída pasa a ser una vida redimida. Nos transportamos de las tinieblas a la luz admirable. Y cada día nosotros nos vamos acercando más a lo que Dios quiere de mi vida. Aceptamos más la voluntad del Señor y disfrutamos, gustamos lo bueno y precioso que es estar en Él. Y podemos, como dice acá, comprobar, no mirarla de lejos y ver cómo a otros Dios bendice. O quedarnos en la añoranza del recuerdo. ¿Te acuerdas cuando en los antiguos el Señor se manifestaba? O quedarnos mirando aún más lejos sobre los prodigios que se relatan en la Escritura. Cómo el mar se abrió, cómo las sanidades, cómo los milagros. No. Podemos comprobar hoy en nuestra vida, si vivimos en la voluntad del Señor, ese gran poder lo podemos comprobar no de manera ajena, sino que en primera persona, en nuestra propia vida. Podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Es una. Y dice la palabra del Señor que es agradable y es perfecta. No siempre la entendemos. Sobre todo cuando tenemos que pasar por un valle de dolor. ¿Cómo podemos decir, Señor, aquí tú no estás, me olvidaste? Pero eso es la instancia para mostrar el amor del Señor. En la dificultad, en la enfermedad, en el dolor, Dios se glorifica. Y ese es en el momento que nosotros podemos decir, Señor, me basto en tu gracia. Porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Mientras más débiles estemos, mientras más dependencia tengamos del Señor, más se mostrará el poder de nuestro Señor, su voluntad, su gracia sobre nuestra vida. Amén. Yo no sé, la invitación está. ¿Quién quiere vivir la buena voluntad del Señor? Déjeme decirle que es agradable y es perfecta. Pero para eso, recordemos, tenemos que estar conscientes de las misericordias del Señor. Tenemos que hacer nuestra vida un culto racional. Cada día, no solo acá. No acordarnos de que somos cristianos acá. No, somos cristianos en todo lugar, y eso nos identifica como hijos del Señor. Y racional no solamente porque estoy consciente de lo que hago, sino que lo hago a la luz de la Escritura. También no nos conformamos a este mundo. Este mundo cada vez se aleja más de su Creador. Nosotros nos tenemos que cada vez allegar más a Él y conocerle por la palabra. Transformando nuestro entendimiento. ¿Cómo lo haré? Con la Escritura. Algunos se alejan de ella. No, mientras más yo la conozca, más viviré la perfecta voluntad del Señor. Y por último, y fundamentalmente, esto no solamente se logra sabiéndolo, sino que el que nos transforma junto con la palabra es el que hemos venido estudiando, el Espíritu Santo. Porque lo podré saber muy bien, como Pablo lo sabía muy bien, pero vivía ajeno a la voluntad del Señor porque le faltaba algo, que era el Espíritu Santo de Dios sobre su vida. Todo esto se concretará cuando nosotros seamos templo y morada del Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga por esta primera palabra que Él nos ha entregado. Le invito a que demos gracias al Señor por esta porción. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Nos instas a vivir en tu buena voluntad, la buena voluntad de Dios que dice la Escritura, que es agradable y perfecta. Hoy día, por medio de tu palabra y por la inspiración que el apóstol Pablo tuvo, nos instas determinadamente a que reconozcamos tus misericordias, a que no nos conformemos a este mundo, que renovemos nuestro entendimiento, que busquemos cada día más la presencia de tu Espíritu Santo, que no escasee, sino que cada día decirle, Señor, toma de mí todo mi ser. No te entrego parte de mí, no te entrego una porción, sino que te entrego mi alma,
mi cuerpo y mi espíritu. Muchas veces la carne se opone porque hay una lucha en nuestra naturaleza, más cuando nos rendimos a ti, nos presentamos cada día como un sacrificio vivo, el cuerpo se restará y priorizará esta vida nueva en el Espíritu que debemos llevar, y disfrutaremos de esta abundancia de vida que tú tienes, donde no escasea el gozo, donde no escasea la paz, donde sobreabunda el amor, donde tenemos cada día más fe, más esperanza, más amor, y el fruto de una vida en el Espíritu se manifiesta en nuestra vida. Gracias por tu palabra. Bendígala en cada vida, en cada corazón. Que esto no vuelva vacío, Señor, sino que cada día nos rindamos a ti. Nos rindamos de forma consciente, de forma racional, sabiendo de que tú eres un Dios que mira nuestra vida, de que nos conoce desde antes que nuestros padres pensaran en concebirnos. Y nos trajiste, Señor, con el propósito de vivir una vida bajo tu voluntad y mostrarle al mundo que tu voluntad es agradable, es perfecta, de que tú tienes una vida abundante para tus hijos y contigo está el gozo de la salvación. Gracias, mi Señor, por esta bendición. Gracias por tu palabra. Bendígala en cada vida, en cada corazón, que no vuelva vacía, sino que en todo momento, sobre todo en el momento difícil que todos tenemos que pasar en la vida, nos recordemos que bajo eso hay una voluntad perfecta de Dios, que no la entiendo muchas veces, que no la comprendo en mi limitancia, así como Job decía y trataba de justificarse y de disculparse. Pero llegó el momento en que cuando te vio claramente dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Siempre es entender que tu voluntad es con un propósito eterno, de que me hace bien, de que me edifica, de que me restaura, de que muestra tu poder en mi vida. Nunca, nunca nos harás pasar por un valle de dolor para castigarnos, nunca, siempre es para edificarnos, para mostrar tu amor, tu poder sobre nuestra vida, para que esta fe, como dice el apóstol, sea probada como oro y salgamos de la prueba como oro. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Bendígala, Señor, una vez más en nuestras vidas, y que sea alcanzada por todos, sobre todo aquellos que dudan de la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Gracias, Señor. Levántanos revestidos de tu gracia y preparados, Señor, para vivir en tu voluntad. Se lo rogamos todo y agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En resumen, nosotros debiésemos cuestionar la voluntad de Dios si estamos en Él. No, aunque no la entendamos. Lo que tenemos que pedir al Señor es: ayúdame a hacer tu voluntad y a vivir todo tiempo, pero en ti. En ti. Si estamos en el Señor, no vamos a decaer y saldremos airosos del proceso que estemos viviendo. Que el Señor nos bendiga.